Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver el primer video acerca de magnetismo. En este video decidí hacerlo muy sencillito, no voy a meter nada de matemáticas para analizarlo, pero sí muchas imágenes. Hoy vamos a hablar acerca del campo magnético y específicamente del campo magnético vamos a ver la interacción de imanes de su campo magnético tanto en atracción como en repulsión. Y bueno, vamos a comenzar. El magnetismo es conocido desde la antigua Grecia, su nombre deriva de la ciudad de Magnesia. Esta es la región de Magnesia en la antigua Grecia. Se dice que en esa región hay rocas que los pobladores notaron que se adherían a los clavos. Los clavos estaban hechos de hierro, los clavos de sus sandalias, y que a este tipo de rocas le llamaron después magnetita. El aspecto de la magnetita es como una roca normal, es una piedra oscura, y bueno, es de los pocos minerales que existen naturales que tienen comportamiento de imán y está formado de óxido de hierro. Para ser más específico, está formado de la mezcla de dos óxidos, de hierro más 2 y hierro con valencia más 3. Y precisamente la diferencia de estas valencias es lo que ocasiona que algunos electrones brinquen de un hierro al otro y eso es lo que ocasiona el campo magnético. En otro video donde vamos a complicar mucho esto, vamos a ver cómo es que actúa. Ahorita nada más vamos a dejarlo que su estructura es hexaoctaédrica, que es esta, es la forma del cristal, es decir, estas piedras en microestructura están formadas por muchos cristales de esta forma. Pero bueno, ¿qué es lo que notaron los pobladores? Ellos no notaron el óxido de hierro ni las valencias. Lo que notaron en realidad es que las piedras también se atraían entre sí. Entonces, si yo tengo dos piedras, estas dos piedras se podrían atraer. Pero ¿qué pasaba si a una de ellas la empezaba a rotar? Si le daba la vuelta, entonces precisamente cuando le daba exactamente la vuelta, notaba que si la giraba a 180 grados, entonces las piedras se repelían. Y que si ahora la que giraba era la otra, de tal manera que quedaran de esta manera, entonces las piedras nuevamente se volvían a traer y de nuevo se volvían a repeler si volvía a girar la otra, etcétera. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para que quede más fácil de visualizar la identidad de las piedras, vamos a ponerle una carita. Digamos que aquí en esta parte que parece como una boca, vamos a ponerle una carita. Aquí en estas dos, precisamente como son iguales, ahí está la cara. Y enojada. Y bueno, entonces, cuando las dos caras apuntan hacia sentidos contrarios, se atraen, ya sea así o así. El chiste es que no estén las dos caras juntas. Y vamos a decir que este entonces sería el trasero de dicha roca. Entonces, precisamente cuando las dos caras están juntas se repelen y cuando las dos caras también están separadas también se repelen, es decir, cuando los traseros están juntos. ¿Qué es lo que habían notado entonces los griegos? Que los opuestos se atraen y que los iguales se repelen. Y esto precisamente dio el origen a decir que dichas piedras entonces tienen polos. Y bueno, ¿qué es lo que está pasando en realidad? En cada cristal hay líneas de flujo magnético que entran y salen por todos lados. Si este es un cristal, entonces vamos a dibujar entonces estas flechitas que están entrando y saliendo son líneas de flujo magnético. Estas son líneas de fuerza. Y entonces, precisamente donde salen muchas es donde se le llama polo norte y donde entran muchas se le llama polo sur. Y precisamente donde están más concentradas es donde se les llama polos. Y ya se sabe entonces que polos distintos se atraen y polos iguales se repelen. Es decir, si yo pongo dos piedras polo norte con polo norte, se van a repeler. Lo mismo que si pongo dos imanes en polo sur y polo sur se repelen, pero si pongo norte y sur o sur y norte, se van a atraer. Y cualquier piedra o metal u objeto que tenga esta propiedad de que entren en él líneas de flujo magnético se le llama imán. Y bueno, los griegos no vieron las líneas de flujo magnético. Las líneas de flujo magnético son invisibles al ojo humano, pero se pueden visualizar si se les pone a un imán o una piedra con estas características magnetita o polvo de magnetita o polvo de limadura de hierro, polvo de ferrita, cualquier material ferromagnético, ya sea en trozos pequeños o en limadura o en polvo, da evidencias de cómo se comportan estas líneas y las podemos visualizar con facilidad precisamente utilizando el polvo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un imán, aquí a este imán le estoy agregando lentamente la limadura de hierro y vean cómo se va pegando precisamente en dos regiones específicas. En las regiones donde más se pega se le llama polo,
¿Por qué? Porque estoy suponiendo que aquí es donde están la mayor concentración de las líneas de flujo magnético. ¿Y por qué se les llama líneas? Porque precisamente aquí se nota que son como piquitos, son líneas. Muchos les llaman pelitos o como le quieran llamar. Estas son líneas de flujo magnético. Y precisamente solamente están presentes en los imanes. Y bueno, ahora vamos a representar para mayor claridad al polo sur con el color azul y el polo norte con un color rojo. Entonces, si nosotros utilizamos un imán de barra, en este caso este imán está roto por la mitad, pero bueno, supongamos que es el mismo, que es uno solo, nosotros vamos a ver las líneas de flujo magnético que hacen esto. Se concentran en los polos y que viajan las líneas de un polo hacia el otro. Pero bueno, ¿qué es lo que está pasando? Que en el polo norte las líneas de flujo magnético están saliendo. Y entonces en el polo sur las líneas de flujo magnético están entrando. Y precisamente entonces aquí donde se concentran se les llama norte y sur. Y están yendo también a través del aire de un polo hacia el otro. Y entonces aquí como están saliendo del polo norte vemos que entonces toman esta dirección las líneas de flujo magnético y que nuevamente al converger todas las líneas del norte ahora en el polo sur, entonces se van a concentrar y van a viajar por dentro del imán hacia el polo norte. Y ahí quedan concentradas entonces todas las líneas haciendo lo que es un circuito. Lo mismo pasa hacia el otro lado, las líneas van en esta dirección, llegan al polo sur y llegan por dentro. Ahora, haciendo un esquema de la densidad de líneas de flujo magnético, vemos que se concentran precisamente muy cerca del imán y conforme te vas alejando de él, dejan de ser detectables. En este diagrama, el azul corresponde a una concentración muy alta y el color rojo, que está por acá, es donde no se pueden ya detectar las líneas de flujo magnético. Y entonces, ya quedamos que las líneas son invisibles, pero se pueden percibir utilizando materiales ferromagnéticos, principalmente en polvo, y aquí se ven las líneas como se forman. Y bueno, entonces, precisamente donde se concentran más a estas regiones se les llaman polos. Los polos no son puntos, son más bien regiones. En este caso, como es un imán cuadrado, el polo es un plano y ahí es donde se ve que se concentran las líneas de flujo magnético y es donde se pegan más la limadura de hierro, que es lo que se está utilizando en este caso. Y bueno, ahora vamos a ver la interacción de las líneas magnéticas en atracción. Entonces vamos a poner a los imanes estos dos imanes separados en atracción y vamos a ver cómo interactúan estas líneas y viajan de un polo al otro. Entonces, para el primer experimento que vamos a realizar virtual, entonces vamos a poner los imanes separados y les ponemos la limadora de hierro para ver su campo magnético y vemos que se comporta de esta manera. Vemos que aunque están separados a una distancia más o menos razonable, las líneas de flujo magnético viajan de un polo hacia el otro dentro del mismo imán. Algo que es importante es que aunque rompas un imán por la mitad no vas a separar los polos, sino que cada fragmento se va a comportar como un solo imán. Yo cuando era chiquito pensé que si rompías los imanes se separaban los polos, no, para nada. Cada pedacito se comporta como si fuera un imán independiente. Y bueno, aquí vemos que aunque están separados a una distancia considerable, sí hay interacción entre estos dos polos. Están en atracción. Este es el polo norte, este es el polo sur. Entonces, también es un polo sur y este otro que está más lejos también es un polo norte. Entonces vemos que las líneas de aquí están saliendo del polo norte, están saliendo del polo norte y van a llegar al polo sur que están acá. Aquí se ve también cómo se empieza a formar una figura, pero bueno, vamos a acercarlos ahora más. Entonces, ahora estamos acortando la distancia entre los imanes. Al ponerles la limadura, vemos que ya se están formando los arcos de las líneas en atracción del polo norte como van llegando hacia el polo sur. Algunas viajan en línea recta y otras hacen un arco, como vemos aquí. Y que nuevamente se siguen presentando las líneas, estas líneas del norte viajan hasta su polo sur y aterrizan ahí. En este caso, aquí este es el polo norte de este otro imán, viajan y aterrizan aquí en este polo sur. Vamos entonces ahora a acercarlos más. Aquí vemos entonces que ya se empiezan a formar arcos mucho más definidos, donde se ven precisamente las líneas de flujo. Y aquí algunas van en línea recta completamente. Vamos a acercarlos más. Ahora están separados nada más 4 centímetros. Al agregarle la limadura de hierro, entonces vemos que ya se aprecian la interacción muchísimo más que en el caso anterior. Y también vamos a empezar a notar esto. Aquí en este punto, la distancia que hay de este norte hacia este sur es prácticamente la misma que hay de aquí
acá. Entonces vemos que estos arcos de líneas de flujo magnético son casi iguales que estos. Vamos a ver que al irlos acercando, como la distancia va a ser menor, estos prácticamente van a desaparecer y solamente van a quedar presentes estos otros. Pero bueno, vamos a seguirles. De hecho, va a llegar un momento en el que van a interactuar este polo con este otro que está más lejano. Y bueno, también vamos viendo que estos otros polos que están más lejanos van cambiando su patrón de líneas. Vamos a acercarlos todavía más. Ahora la separación es 2,5 centímetros. Esa es la separación más pequeña que pude lograr sin que los imanes se pegaran. Entonces, vemos como aquí ya se empieza a formar arcos mucho más grandes desde este polo hacia este otro. En realidad este es el norte, van viajando, salen las líneas desde aquí y ya empiezan a viajar hasta acá. Y estas líneas se van cerrando. Estas líneas que se formaban de este norte hacia este sur empiezan a desaparecer, ya no hay casi líneas aquí, tampoco aquí. De este norte hacia este sur tampoco, ya se empiezan a hacer más tenues estas líneas, pero estas otras líneas que están aquí ya se hacen mucho más fuertes, más marcadas. Y bueno, entonces de hecho llega un momento en el que precisamente estas líneas son estos arcos desaparecen y solamente se comportan como líneas rectas. Entonces ya después se pegaron los imanes, ya tenía que aplicarles una fuerza para mantenerlos separados, entonces decidí que se pegaran y al agregarles la ferrita vemos esto. Ya las líneas de este norte hacia este sur prácticamente son más tenues, más débiles, lo mismo que de aquí para acá, y ya se forman arcos desde este norte hacia este sur. Quedamos que este era norte y este era sur. Entonces este es el polo sur del imán rojo y este es el polo norte del imán azul. Y precisamente las líneas del norte azul viajan hasta el sur del rojo y se forman estos arcos ya mucho más grandes. También se forman estos arcos más pequeños, pero ya están más debilitados. Y de hecho, aquí entonces este arco debería de aterrizar acá y ya prácticamente no lo vemos. Más bien este arco aterriza en el otro polo, en el polo contrario del otro imán. Y bueno, ahora vamos a hacerlo para repulsión. Entonces, cuando teníamos atracción veíamos que al juntar los imanes las líneas iban así. Pero ahora vamos a verlo en repulsión y las líneas vemos que van a ser las líneas van a salir. Y aquí es lo que vemos, al acercarlos en repulsión, las líneas salen. Pero vamos a hacerlo poco a poco. Entonces, imanes separados. Vemos como cada quien tiene su propio patrón, ahí está haciéndose un circuito porque las líneas entran y salen hacia el mismo imán. Aquí no se ve la repulsión, como que cada imán se comporta de manera separada, así como que tú por tu lado, yo por el mío. Y mientras que a esta misma distancia, los imanes ya se ve que había una ligera interacción. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a acercarlos más. Aquí vemos que la separación es prácticamente como 6,5 centímetros. Entonces, aquí ya se empieza a ver que algunas líneas en la atracción seguían líneas rectas. Aquí había una línea recta. Aquí no. Aquí se ve que algunas empiezan a hacer arcos. Estos arcos curvos, como que se están tratando de evitar. Y aquí se ven entonces algunas que no van a comunicar, al contrario, salen del campo. Aquí vemos exactamente, era la atracción. En la atracción vemos que hay líneas que unían casi un polo con otro. Aquí no vemos esas líneas, al contrario, vemos algunas que están tratando de salir. Aquí se ven más. Pero bueno, entonces al acercarlos más todavía, vemos que estas líneas que tratan de salir se presentan más y ya no hay ninguna que comunique ambos polos, mientras que en atracción sí se presentaba este fenómeno, casi todas son hacia afuera. Y en atracción aquí había líneas que comunicaban un polo con otro, aquí no, aquí vemos que las líneas van hacia afuera. Al acercarlos más, esa es la distancia mínima que los puede acercar. Si los acercaba más se repelían y se separaban. Entonces vemos que prácticamente no hay ninguna línea que se dibuje aquí en el centro, sino que al contrario, aquí todas tratan de salir. De hecho, estos que parecen puntos en realidad no son puntos, son pequeñas líneas que van hacia arriba que dibujan como si fuera un cerrito. Vistas de lado, estos mismos puntos que están aquí vistos de lado se ven así. Aquí ya se ve que son como pequeñas montañas, que son líneas que van a salir precisamente porque no quieren este tipo de interacción. Mientras que precisamente a esta misma distancia en atracción veíamos que al contrario, las líneas se trataban de juntar lo más posible.
Y bueno, ya casi para terminar vamos a ver el efecto nada más con los imanes de herradura, cómo se ve el campo magnético y vemos cómo se concentran las líneas precisamente en lo que son los polos, en los imanes de herradura. Entonces, este es el polo norte, viajan las líneas hacia el polo sur y aquí se ven los arcos que se forman de un polo hacia el otro, mientras que por dentro del imán las líneas de flujo magnético van a viajar de sur a norte. Y aquí vemos entonces cómo se concentran las líneas de flujo magnético precisamente en los polos. Y precisamente vemos un ligero arco que se forma hacia estos otros, de un polo hacia el otro. Aquí se ve cómo se sesgan las, las, las líneas de un polo hacia el otro. Y bueno, ya para terminar, vamos a decir que el magnetismo es una de las tres fuerzas fundamentales que rige el universo, que son las tres fuerzas, la fuerza gravitacional, la eléctrica y la magnética. Pero de eso lo vamos a hablar más en otro video. Por el momento es todo, gracias y hasta la próxima.